Hola gente, ¿cómo les va? El día de hoy les quería traer un video hablando sobre la fase monetaria argentina 2026, esta normativa nueva que sacó el Banco Central que empieza a funcionar el 1 de enero del año 2026. Se armó mucho revuelo, algunos dijeron no, esto es una bomba, es buenísimo, otros realmente lo tomaron muy bien, fueron a comprar bonos. Otros todavía no entendieron muy bien cómo funciona y hay otros que dicen, che, van a empezar a emitir y esto va a generar realmente inflación. Bueno, lo que te traigo en este video es tratar de explicarte un poco qué es todo esto y a su vez también qué efectos tiene y cuáles serían los activos más beneficiados, por lo menos en el corto plazo. Así que vamos a estar hablando un poquitito de esto. En el portal del Conejo de Wall Street, te dejo el link acá abajo en la descripción, estuvimos hablando sobre que el Banco Central va a modificar las bandas cambiarias y anuncia un programa de acumulación de reservas. ¿Qué es esto de las bandas? Las bandas las tenemos justamente para hacer como una especie de devaluación chiquitita, porque la banda se ajusta al 1%, y lo que hace el Banco Central es en la banda inferior compra reservas y en la banda superior vende reservas. El problema que tenemos con las bandas ahora actualmente es que la banda inferior quedó tan abajo que el central no acumula reservas y es el Tesoro quien interviene. Eso de primera mano, ¿qué problemas trae a nivel financiero? Bueno, el primer principal problema es que no te baja mucho el riesgo país porque las reservas no bajan y tampoco suben hasta ahí. Es decir, si tengo muy presionado el dólar hacia arriba, el central va a tener que vender. Entonces eso haría bajar reservas. Pero no acumulás, que es el principal problema. Si vos no acumulás, no me puedes bajar el riesgo país. Por ende, empezás a tener problemas en los bonos. Con esta nueva decisión, lo que tratan de hacer es cambiar ese esquema de las bandas como tal y ajustarlas por inflación, que ahora vamos a ver justamente cómo se viene. Pero bueno, lo que vemos, justamente abajo te pongo el gráfico del el IPC, que es el de la inflación. Vemos que en diciembre de 2024 tenemos una inflación del 25,5 mensual. Y vemos cómo a partir ya de noviembre, vemos que la inflación empieza en caída, ¿sí? Hasta noviembre. ¿Cuál es el tema principal acá? En general, a ver, hay una relación, ¿sí?, entre lo que es la tasa de interés y la inflación. La inflación es el aumento sistemático de precios en una economía y hace subir todos los precios, ¿sí? Luz, gas, agua, sube el internet, te sube también el sueldo, no a la par de la inflación, pero sí hace subir en una escala. Vas a ver que va a haber productos, bienes y servicios que suben más que otros, viste que siempre te dicen, che, la carne subió más que por ejemplo el combustible o que por ejemplo los hoteles. Bueno. Una de las herramientas para poder controlar la inflación, si bien hay varias como pueden ser la emisión y demás, es la tasa de interés. Hubo una época donde nosotros llegamos a tener tasas del 100%, es decir, teníamos una caución bursátil que era al 100% de tasa. Te convenía más poner el dinero a hacer caución que tenerlo en la economía real. Cuando vos tenés una tasa elevada alta, lo que te está diciendo indirectamente el banco o la política que se quiere instaurar es: yo acá te doy muchos pesos. Entonces, si vos tenés pesos, ¿sí?, en la economía, metelos acá, invertiros y sacamos pesos del sistema. Compra bonos, compra activos, dejalos guardados acá porque la tasa está buena, es grande, entonces vos te podés proteger ahí. Al retirar todo ese estímulo de pesos, lo que vemos es que la inflación en el corto plazo te empieza a bajar. Y está bien. Ahora, casualmente que ya las tasas las tenemos alrededor del 29, hablan de una tasa real negativa. ¿Qué es esto de tasa real negativa? Es que la inflación en el año aproximadamente te está rindiendo por encima del 31%, 32%, y lo que te están pagando en tasa es menor. Entonces, digamos como que me están licuando, estoy perdiendo dinero y es normal, ¿sí? Es normal. De hecho, vemos las billeteras virtuales que tenemos que están rindiendo menos de lo que venían rindiendo antes. Entonces, al tener una tasa baja, yo lo que necesito que es ahora que me devuelvan esos pesos y tratar de ver qué hago, qué tipo de inversión. ¿Me abro un local? ¿Pongo directamente una fábrica? ¿Compro alguna herramienta nueva? ¿Cómo puedo hacer que ese dinero me haga crecer a mí financieramente, ya sea en mi negocio o incluso en las inversiones que podemos hacer en el día a día?
Lo que vemos acá es el índice de precios al consumidor, sí, esta es la inflación acá en Argentina, y como ves, si bien se estuvo manteniendo, hay un dato muy importante que es desde mayo, ¿sí? Que dio 1,5, desde mayo de este año en adelante la inflación empieza a subir. Y como bien te muestro, tenemos una tasa baja, es decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué es que la inflación empezó a subir a partir de mayo? Bueno, hay muchos compuestos en la inflación, ahora lo vamos a ir viendo paso a paso, pero necesito que entiendas esto para después ver básicamente lo que va a venir con respecto a lo que anunció el Banco Central, para que no nos abatatemos. Primero y principal, vamos a entender por qué existe la inflación. Fácil y rápido. Lo primero es por la emisión monetaria. Es decir, si vos tenés 10 artículos que valen 1.000 pesos, ¿ok? Y después se emite, pero seguís teniendo los mismos 10 artículos, evidentemente los precios de esos artículos van a subir. Vamos a suponer que yo fabrico velas, ¿sí? Es decir, si yo hago 10 velas a 1.000 pesos cada una y después resulta que emití y puse billetes en el mercado, pero yo sigo teniendo las mismas 10 velas, el precio de estas velas va a subir. La emisión monetaria, por eso te pongo ahí, es el más importante a la hora de controlar la inflación y a la hora de ver ese mecanismo de inflación en el mercado y en la economía en general. ¿Cuál es el segundo? El aumento de los costos. ¿Qué es el aumento de los costos? Por ejemplo, devuelvo acá con la vela. La cera que yo tengo que tener para hacer esta vela no se hace acá, es decir, la tengo que traer de afuera o ese insumo es costoso, sube ese insumo, por ende voy a tener que subir el valor de la vela. Si yo tengo empleados que quieren un aumento de sueldo, eso al final se traslada en un aumento del producto. Yo el aumento al empleado se lo doy, pero ¿qué va a pasar con la vela en algún momento? Va a tender a subir de precio. Siempre va a pasar lo mismo en cuanto vos tengas un costo que aumente. Pasamos al 3, expectativas de inflación. Si yo sé, por ejemplo, que estoy haciendo velas y que la inflación, como vimos acá en el dato del PCE, vemos que dio 2,5 y diciembre suele ser un mes navideño, sube la carne, sube todo, decimos, che, me puede llegar a dar 2,3, 2,5, capaz que me da incluso 2,6 diciembre. ¿Qué hago? Ya te empiezo a subir por especulación o expectativa de inflación, te empiezo a subir el costo a, no sé, un casi 3% de la vela. Se va retroalimentando. Por el otro lado tenemos como cuarto devaluación de la moneda, que en este caso el gobierno no hace devaluaciones, sino que tiene una banda superior y una banda inferior ajustada a lo que se conoce como el crowding peg al 1%, o vendría a ser como una especie de devaluación al 1% mensual. Pero en síntesis no es un mecanismo que implemente este gobierno, decir, che, devaluamos 5%, 20% o 10% o lo que sea, como en otros países que sí. ¿Ok? Acá tenemos un sistema de bandas en el cual por el momento vemos que funciona. Y por el otro lado tenemos problemas de oferta o en este caso escasez. Es decir, si vos tenés mucha oferta y poca demanda, tenés un desbalance ahí. En este caso, si nos ponemos a poner un poquitito crítico, ojo con lupa, vemos que la emisión monetaria prácticamente no está, es decir, no se emite dinero nuevo. Algunos obviamente estarán no de acuerdo con esta afirmación, por un tema de, bueno, che, pero emitió LELIQs, emitió bonos, por ejemplo, emitió LECAPs, no es LECAPs, bonos de, digamos, letras, ¿no? De corto plazo, y eso paga un interés, eso es como una especie de emisión futura. Sí, está bien, pero no es que es emisión monetaria que directamente va al bolsillo de la gente, ¿sí? Sino que está en un bono y demás, y es más, el Banco Central puede comprar LELIQs y puede sacar dinero del mercado o ponerlo, como guste. Y por el otro lado, problemas en la oferta. La oferta y la demanda dentro de todo se están acompañando. ¿Por qué? Porque vos ya empezaste a retirar esos pesos que estaban dando vuelta. Entonces ya hay un poco de demanda y no hay tanta oferta. Trataste de equilibrar esas dos métricas. Entendiendo todo esto que yo te estoy diciendo, pasamos ahora a ver el tema del programa, de esto nuevo que se viene. ¿Y por qué algunos dicen, che, mira, esto está bien, esto está mal? Otros dicen, che, esto está bien de corto plazo, podría ser un problema, ¿sí? A mí me preocupa, por ejemplo, que tengamos la tasa de interés tan abajo, que tengamos tasas de interés reales negativas, es decir, que la inflación a mí me esté matando.
Lo primero que se va a cambiar es el tema de la banda cambiaria, que es algo que ya se estaba viendo, ¿sí? ¿Esto para qué se hace? Esto se hace para tener no saltos en el dólar, sino tener una especie como de dólar un poco más controlado, ¿sí? Y evitar esas fluctuaciones, sino que suba como más parejito, más como una especie de meseta y no tanto escalonado como solía subir. ¿Esto cómo se va a hacer? Básicamente, como te muestro acá en la gráfica, ves, fíjate que se empieza a ajustar en base al dato de inflación. Entonces, si el dato de inflación esto aparte es en enero, ¿sí? Si el dato de inflación que se conoce en enero, que es de diciembre, te da 2%, la banda superior se ajustaría el 2%, ¿sí? Como entendemos que la inflación debería de empezar a bajar, debería hacer esa curva, ¿ok? Evidentemente esta banda debería de empezar a curvarse, ¿ok? Debería de tender a la larga a curvarse, no a subir. ¿Qué otra cosa más tenemos? Compra de reservas por 10.000 millones en escenario base hasta 17.000 si aumenta la demanda de dinero. El Banco Central comprará 5% del volumen diario en el mercado. ¿A qué se refiere con esto? Esto básicamente es que van a comprar reservas, es decir, para tener el Banco Central tiene que empezar a comprar reservas porque necesita dinero, digamos dólares, para poder pagar sus compromisos, y esto lo que hace es bajar el riesgo país. Si el Banco Central, ya el Tesoro se correría, empieza a comprar reservas genuinas, él con su dinero va a bajar el riesgo país, por ende los bonos se verían beneficiados. Ahora, un dato a tener en cuenta es que esta compra de dólares va a ser con emisión, no va a ser con dinero que esté sobrando, ¿ok? Y ahí es donde empieza a tener un poco de ruido esto, porque dicen, che, mira, van a emitir, pero resulta que van a emitir para comprar dólares, lo van a meter en el mercado y a su vez también van a comprar, ¿por qué? Porque lo que quieren es reactivar el mercado como tal. El mercado, estoy hablando de todas las personas, ¿no? De decir, de meter liquidez al mercado. Como ya bajaste la tasa, y ya mucho más creo yo, no la podés bajar, ¿qué es lo que va a pasar? Entendiendo que tenés que reactivar la economía, ¿ok? Vas a tener este juego de emitir un poco para comprar reservas e ir ajustando esos periodos. Esto igual tiene una discusión un poco más de fondo, hay una fórmula en concreto y tengo que hacerte un video aparte para que lo entiendas bien. No me quiero ser tan extenso en este tema, ¿sí? Porque seguramente muchos van a decir que es una burrada, porque de hecho te lo pongo en el punto 1. El primer problema que tiene la inflación es la emisión. Y si yo te digo, che, mira, acá van a emitir, o por lo menos esto es lo que dice el gobierno, nosotros vamos a emitir, pero no va a generar inflación, necesito explicarte otra fórmula más que es un poco más compleja. Si te interesa, manda un likeazo, suscríbete y déjame acá abajo esto si querés en otro video. Pero en principio no debería de generar inflación si la demanda de pesos, por eso te pone ahí, si hay gente que demande pesos. Por otro lado tenemos los bancos. Los bancos están encajados, es el dinero que pueden prestar a la gente, ¿sí? Eso está encajado. ¿Cuál es el problema? No lo pueden prestar. Y por eso vemos que la tasa de interés de los préstamos está muy cara. Vos tenés tasas del 80, o sea, es 2 o 3 veces más la inflación en el año. Entonces, ¿qué pasa? Esos encajes deberían también de moverse un poco, deberían de bajar para estimular que el préstamo y el crédito y empezar a mover esta rueda. Entonces, con esto que quiere hacer el Banco Central, compraría reservas, más allá de lo que tiene que liquidar el campo y demás, y a su vez también haría que baje el riesgo país. Si me baja el riesgo país y encima acumulo reservas, los bonos tienden a querer subir. ¿Por qué? Porque la persona que yo le presté ahora va a tener más dólares para poder pagar. Pasamos a la siguiente, meta de base monetaria de 2,4 a 2,8 del PBI. Esto básicamente sería la base monetaria, todos los pesos que están y cómo se debería de mover y el crecimiento también que debería tener el PBI. Y luego ya después tenemos un signo cognitivo que es que la oferta monetaria crecerá menos que la demanda para seguir bajando la inflación hacia niveles internacionales. Lo que buscan ahí es tratar de asemejarse a una inflación parecida a la que tiene Estados Unidos de entre el 3 al 4% anual. Anual estamos hablando, no mensual, anual. ¿Ok? Todo esto fueron buenas noticias para el mercado, es decir,
lo que está buscando el mercado es que la eliminación de las bandas, es decir, que las bandas desaparezcan. Esto no es así, va a haber un ajuste un poco más gradual de la banda, ¿ok? Y sobre todo que el central empiece a acumular reservas para poder pagar los vencimientos de bonos y con esto lo mismo, empezar a acomodar un poco las tasas de interés para que no solamente tengas tasas reales negativas, que es la que tenés ahora, sino que si la inflación empieza a bajar y la tasa sigue arriba, va a llegar un punto en que vuelves a tener tasa real positiva. Es decir, no vas a estar por debajo. Hasta llegar a ese momento, obviamente vas a tener meses donde la inflación va a estar ahí poniéndote a prueba. Y con esto, más la compra de reservas del central, eso haría fortalecer las reservas, poder tener el dinero para pagar los bonos y estaría todo relativamente en orden. Por eso los mercados dentro de todo están bastante contentos. Vimos bonos subiendo y vimos acciones dentro de todo también subiendo. ¿Qué te está diciendo básicamente el mercado en jerga de mercado? ¿Sí? Perdón, el central en jerga de mercado, como para que la entienda fácil, ¿sí? Vamos a emitir, pero solo si la gente quiere pesos. Recordá, como te digo yo, ¿no? Los encajes bancarios, los bancos todavía están encajados, no pueden prestar ese dinero. Estimo yo que no quieren dejar que los bancos salgan con esa cantidad de pesos al mercado porque se pueden ir al dólar directamente. Algo que te va a pasar, y muy probablemente ya esté pasando, es que si vos sabés que la inflación del próximo mes te va a dar por arriba, la banda va a subir, ¿qué va a pasar? Vas a agarrar y vas a ir a comprar dólares, te vas a estar adelantando a lo que podría llegar a ir arriba. Entonces eso le va a meter presión. Si sube el dólar, me sube el componente, por ejemplo, de la cera, que yo la cera la mando a pedir afuera para poder hacer mi vela. Y si sube el componente de la cera, por ende tengo que subir la vela de precio. Y si sube la vela de precio, me sube la inflación. Y empezás a retroalimentar esa rueda. Esa parte es media peligrosa y hay que estar vigilándola. ¿Sí? Por otro lado, tenés que entender otra cosa. Hay gente que vende velas afuera, es decir, por ejemplo, el campo que vende la soja y entre otros productos. Pero imagínate que, vuelvo a lo mismo, ¿no? El ejemplo de las velas. Yo vendo velas afuera. Si yo tengo un tipo de cambio alto, a mí me convendría vender velas, ¿sí? Justamente afuera al exterior. ¿Por qué? Porque obviamente puedo liquidar y eso haría que el tipo de cambio bajara un poquitito o se mantenga. En palabras de Caputo, dijo que $1 en 1500 le parecía relativamente bien y creo que es lo que más o menos estamos en ese punto. Por eso, de corto plazo, muy probablemente el tipo de cambio tienda a querer subir. Pasamos al punto número 2. El dólar va a estar contenido pero no planchado. Esto es lo que trata de buscar justamente con estas bandas ahora ajustadas por inflación, pero no buscan tener un tipo de cambio totalmente pisado, ¿sí? Que no es bueno, obviamente, en una economía. Vos tenés que tener tipo de cambio variable porque es lo que te mide en consecuencia qué tan fuerte sos con respecto a los otros países, ¿ok? Es decir, si nosotros ya tenemos que salir de acá a Argentina y decir cómo estoy en relación yo a un Brasil, a un Chile, a un Perú, a un Estados Unidos. ¿Estoy caro o estoy barato en relación a eso? Porque ahí es justamente después cuando un inversor dice, che, es más caro invertir en Estados Unidos o más caro invertir en Chile que en Argentina. Es mejor ir a Argentina. Esa es la relación. O lo mismo los productos. Es mejor comprar un producto en Argentina y llevármelo afuera que comprarlo a otra persona y llevármelo afuera. ¿Ok? Pasamos al 3 y al 4. Queremos más pesos en la economía, justamente por eso es esta especie de emisión y quieren incentivar el préstamo. Y el ajuste ya se hizo en el sentido de que la inflación te la bajaron de un 25 mensual muy por debajo, pero ahora a partir de mayo hasta ahora la inflación empieza a tener una especie como de remanencia, ¿no? Como que se resiste a bajar por debajo del 1,5%, por debajo del 1%. Todo este compuesto es lo que te está diciendo básicamente el Banco Central que se va a venir para principios de enero de 2026. Si te está gustando el video hasta acá, por favor suscríbete, manito arriba, sabes que me gusta mucho hacer este tipo de videos, sobre todo para entender de foco y de lleno lo que pasa, bien, y que no te agarre desprevenido a la hora de tomar decisiones financieras y que entiendas un poco más de foco, ¿sí? Las cosas como son, que no es tan complicado. Es cuestión de tener las métricas claras para después entender ese panorama e irte ya después a elegir qué activo se vería beneficiado en este tipo de situaciones. Así que, sin más, te agradezco muchísimo si estás suscrito. Si no estás suscrito, suscríbete y dale una manito arriba, que encima después podemos llegar a hacer el otro video que te explico de por qué esta emisión no generaría inflación, ¿sí? Lo que pasa es que es un video un poco más extenso, pero tenemos que hablar de economía, fórmulas y demás.
Vamos rapidito. ¿Qué activos se verían beneficiados con esta nueva normativa? Bueno, principalmente los bonos más largos, ¿sí? Como el GD35, GD30, AL35. Recordad que esto no es una recomendación de compra, sino es lo que te digo yo. Es decir, como un bono es un título de deuda, y la persona que te está pidiendo prestada es el Estado, si vos subís las reservas internacionales, vos vas a tener más dólares para poder pagar esto. Por ende, el riesgo país baja. Por ende, el precio de los bonos, ¿qué hace? Sube. Hay un punto a tener en cuenta que seguramente si el precio del bono sube mucho, ya la tasa es más chica, porque hay una relación entre la tasa de interés y el precio. Si sube el precio del bono, la tasa de interés cae. Entonces llega un punto en que ya estos bonos, si todo va bien, se van a empezar a comportar tipo como una obligación negociable, es decir, un 9%, 8%. Y ahí te quiero ver, ¿qué convendría más? ¿Una obligación negociable, un bono corporativo de una empresa, o convendría más un bono del Estado? Eso ya te lo dejo para tu análisis. Bonos en pesos si no hay rollover. En este caso a lo que me refiero básicamente son a las LECAPs. Lo que tenemos que buscar acá en realidad es, o creer mejor dicho, es que la inflación va a ir a la baja en los próximos meses y el dólar dentro de todo no va a tener saltos abruptos a la banda superior. Si ese es el escenario principal, la estrategia en quedarte en pesos dentro de todo todavía valdría. El problema es justamente esos latigazos que puede llegar a pegar, porque va a haber gente que va a decir, che, el dólar está atrasado, 1500 me parece una buena forma. ¿Qué vamos a hacer? Salimos de bonos, salimos de letra, salimos del carry básicamente. Compramos dólar, el dólar sube, después te lo pasan por la tele, te van a decir, che, el central no puede contener el dólar, o con los anuncios subió el dólar, y sí, y subió, ¿qué pasa? Subió el combustible, o subió subieron las velas, de nuevo subieron las velas, vamos todos a comprar velas, vamos todos a comprar dólares, y eso empieza a retroalimentar la inflación, lo cual sería muy peligroso. En el caso de los bonos en pesos hay que tener un poquitito de lupa justamente. Y luego después ya si toda esta situación empieza a acomodarse realmente y empiezan con un esquema de incentivos de préstamos, es decir, que los encajes empiecen a modificarse o que la tasa de interés realmente de los préstamos empiece a bajar, los bancos serían beneficiados también por este esquema, es decir, porque los bancos tienen que hacer de bancos, los bancos tienen que ganar dinero prestando plata, no haciendo las operaciones financieras que podemos hacer cualquiera de nosotros o incluso ellos mismos con bonos, como esto te estoy diciendo yo, no, el banco justamente también debe comprar AL30 o AE38, bonos más largos justamente. Entre los bonos más que nada, esto lo mismo, háblalo con un asesor, entre GD30 o AL30 o perdón, entre los AL o los GD, es mejor los AL, lo del Estado, porque ya no corren tanto riesgo, creo yo, de default y el spread por ahí es un poquitito más chiquito. Ahora, ¿dónde está el riesgo real de todo esto? Ahí ya te expliqué básicamente cuál era la medida, cómo viene la mano, ya afectó las acciones, ya afectó el dólar y cuáles son los bonos que más o menos relativamente está bien. Hasta ahí yo podría terminar el video y listo, ya está. Fíjate, llevamos casi 22 minutos de video, lo podría terminar rapidito. Pero ¿dónde está el riesgo acá? Y esto es algo a tener hincapié muy fuerte, entendiendo todo lo anterior que yo te dije. El primer riesgo es el shock político, ¿sí? Si cae la confianza, si cae la demanda de pesos. Vos me vas a decir, bueno, pero el peso está como restringido, sí es cierto, pero ¿y si la gente no quiere pesos? ¿Si la gente va a querer seguir teniendo el dólar? Si la inflación o la presión inflacionaria todavía sigue estando y no la podés frenar en base a todas las variables que yo te dije atrás, ¿qué va a pasar? El dólar va a seguir subiendo y vas a empezar a perder reservas en vez de empezar a comprar. Por eso dijo, te comentaba esto de que era lo que te decía el Banco Central. Vamos a dar pesos si el mercado quiere, ¿entendés? Si no quiere, y si no quiere no doy pesos. Va a estar ahí como jugando entre medio. Pero esto es un riesgo muy importante. No sé si lo estará en el corto plazo y demás, pero sí es algo, digamos, a tener en cuenta, que es si la demanda de esos pesos no crece. ¿Okay? Porque se supone que si la demanda de pesos no crece, mucha compra al central no va a poder hacer. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. No creo que sea tan por ahí, sí quizás puede deberse a esto otro que yo te voy a decir, que es el shock externo. ¿A qué me refiero con shock externo? A subas de tasas de interés, por ejemplo en Estados Unidos, caída de los commodities, menos dólares para comprar y el plan quedaría sin combustible.
Cuando me refiero a un shock externo, me refiero a cambios en política monetaria de un país que te afectan a otro. ¿Te acordás que hablábamos justamente de comprar un bien o servicio en otro país y de cómo vos te comparás con el otro país para saber si estás caro o estás barato? Por eso necesitas un cambio, un tipo de cambio flotante, ¿sí? O que se mueva, variable y no fijo, porque esa es tu relación. ¿Lo tenemos variable o lo tenemos fijo ahora? Y todavía tenemos esa especie como de banda y no está tan variable, está como todavía contenido. El problema ahí es que si la inflación en un punto llega a ser cero, como vos tenés esa curvita que está ahí, se va a ir aplanando, la banda superior ya no se ajusta tanto. Y si no se ajusta tanto y vas a tener otros países que se devalúan o hacen otro tipo de políticas monetarias, te puede complicar un poco la existencia. Te pongo un ejemplo. Vamos a un escenario, por ejemplo, donde Brasil o China se devalúan, ¿no? Se devalúan comercio. Entonces, ¿qué pasa? Brasil se devalúa entre un 15 y un 20% y Argentina mantiene este escenario cambiario que te digo yo, ¿no? De las bandas. Listo, no hay problema. ¿Cuál es la lectura del mercado? Que Argentina se aprecia en términos reales frente a Brasil. La exportación es más cara e importar es más barato. Me sale más barato comprar activos de allá o incluso irme con los dólares de acá a Brasil, porque yo con esos dólares, vamos a suponer, yo acá en Argentina compro una vela y allá en Brasil capaz que compro 20 velas con el mismo dólar que yo acá consigo. Es decir, te va a convenir irte de vacaciones a Brasil, lo cual obviamente trae un problema. ¿Cuáles son los impactos? Menor competitividad al exportar, más presión a los importadores, deterioro de la balanza comercial y eso evidentemente es un riesgo en el programa de acumulación de reservas, por ende el riesgo país que haría, subiría. Entendido todo esto, espero que te haya quedado claro qué es lo que se viene para enero de 2026, cosa que no te agarre de sorpresa. Esto es únicamente un escenario hipotético, no es básicamente lo que va a pasar o lo que debería de pasar. Si te pongo en contexto de que ya empezamos a depender de una política quizás exterior en base a lo que hacen otros países justamente, y el riesgo principal, creo yo, de toda esta nueva normativa viene por acá. No sabemos, 2026 va a ser un año largo, sí, pero no sabemos si lo van a hacer esto el ajuste por inflación, si lo van a hacer 6 meses y después cuando llegue al 0% de la inflación te elimino las bandas y está todo bien porque ya tengo una reserva bastante más grande. Hay muchos supuestos, ¿sí? Pero los riesgos principales son estos. Y yo no puedo agarrar y decir, Brasil se devaluó y estaba viendo cuánto rendía la LECAP. No, es un riesgo a tener en cuenta, en consideración, en base a todo esto y en base a todo lo que yo te digo, más con información que te puede dar tu asesor, puedes tomar mejores decisiones financieras informadas para tener una cartera sólida, segura y que te vayas a festejar la fiesta sin ningún problema. Sin más, chicos, les mando un abrazo, un saludo, como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.